4000 años después de muertos, los huesos de Abraham, Isaac y Jacob todavía provocan derramamiento de sangre. Soldados armados custodian tumbas. Muros de concreto dividen a los fieles. Cámaras de seguridad monitorean peregrinos. Estos hombres vivieron como nómadas. Murieron en paz. Y hoy son el centro de una de las disputas territoriales más antiguas del planeta. Esta es la historia de las 7 tumbas más sagradas de las Escrituras. ¿Dónde están? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Y por qué milenios después todavía no podemos dejarlos descansar en paz? La primera tumba comienza con un funeral. Sara tenía 127 años cuando murió en Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham estaba con ella. Y cuando la vida abandonó el cuerpo de aquella mujer que había cruzado desiertos, sobrevivido a faraones, reído de promesas imposibles y dado a luz un hijo a los 90 años, el patriarca hizo algo que no había hecho en décadas de peregrinación. Lloró. El texto de Génesis 23 es directo. Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. No hay descripción de cuánto tiempo duró el luto. No hay registro de las palabras que dijo, solo que lloró. Y después se levantó del cuerpo de su esposa y fue a resolver un problema práctico que revelaría algo fundamental sobre su situación. Abraham era riquísimo. Tenía rebaños incontables, siervos, oro, plata, camellos, tiendas que se extendían por el horizonte. Dios le había prometido toda aquella tierra de norte a sur, de este a oeste. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Cuando Sara murió, Abraham no poseía siquiera 1 metro cuadrado para enterrarla. Piensa en esto: el hombre más rico del Medio Oriente, con una promesa divina de poseer toda aquella tierra, no tenía dónde enterrar a su esposa. Era extranjero, peregrino, forastero. La promesa era futura, la muerte era ahora. Entonces Abraham fue hasta los hijos de Het, los hititas que controlaban la región, y dijo algo que resume toda su condición: soy extranjero y forastero entre ustedes. Denme propiedad de sepultura entre ustedes para que sepulte a mi muerta. Lo que siguió fue una de las negociaciones más tensas del Antiguo Testamento. Y cada detalle importa. Los hititas respondieron con cortesía exagerada. Llamaron a Abraham príncipe de Dios. Ofrecieron cualquier sepultura que él quisiera. Ninguno de nosotros te negará su sepultura. Parecía generosidad. Era trampa social. Si Abraham aceptaba una tumba prestada o donada, no tendría posesión legal. Sería favor, no propiedad. Y el favor puede ser revocado. Abraham necesitaba algo permanente, algo que nadie pudiera quitarle. Él tenía un lugar específico en mente: la cueva de Macpela, en el extremo del campo de Efrón, hijo de Zohar. No cualquier cueva, esa cueva. Y no solo la cueva, sino el campo entero alrededor. Abraham quería escritura completa, registro público, transacción irrevocable. Efrón intentó el mismo truco que los otros. Ofreció gratis: el campo te lo doy, y la cueva que está en él también te la doy. Abraham rechazó, insistió en pagar. Y cuando Efrón finalmente mencionó un precio, 400 ciclos de plata, Abraham no negoció, no pidió descuento, no lloró miseria. Pesó la plata delante de testigos. 400 ciclos de plata corriente entre mercaderes era un valor altísimo. Algunos estudiosos estiman que sería el equivalente a años de salario de un trabajador común. Abraham pagó sin pestañear. ¿Por qué? Porque sabía algo que Efrón no sabía. El texto se encarga de registrar exactamente lo que fue transferido. El campo de Efrón, que estaba en Macpela frente a Mamre,
el campo y la cueva que había en él, y todo el arbolado que había en el campo, y en todos sus límites alrededor. Todo se confirmó a Abraham como propiedad. No era solo una tumba, era el primer pedazo concreto de la tierra prometida, la primera escritura, la primera dirección fija de un pueblo que todavía no existía como nación. Abraham sepultó a Sara en la cueva de Macpela, y ahí permanece desde hace 4000 años. Décadas después, fue el turno del propio Abraham. El patriarca vivió hasta los 175 años. Génesis 25 dice que murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Sus hijos, Isaac e Ismael, los sepultaron juntos. Los dos hermanos que representaban promesas diferentes, conflictos futuros, naciones que se enfrentarían por milenios. Ese día trabajaron lado a lado para depositar el cuerpo del padre en la misma cueva donde Sara descansaba. La cueva de Macpela ahora guardaba 2 cuerpos, y la tradición estaba establecida. Cuando Isaac murió a los 180 años, sus hijos Esaú y Jacob lo sepultaron en el mismo lugar. Una vez más, hermanos en conflicto, unidos por el deber de enterrar al padre. Un cuerpo más descendiendo hacia la oscuridad de aquella cueva en Hebrón. Rebeca, esposa de Isaac, también fue depositada ahí, aunque el texto no registra los detalles de su muerte. 4 cuerpos, 2 generaciones, una cueva. Y entonces vino Jacob, y con él el funeral más impresionante de la antigüedad. La historia del sepultamiento de Jacob es una de las más elaboradas de todo el Génesis. Porque Jacob no murió en Canaán, murió en Egipto, a cientos de kilómetros de Hebrón, en el palacio de su hijo José, que se había convertido en el segundo hombre más poderoso del imperio. Antes de morir, Jacob hizo jurar a José. Génesis 47 registra el pedido: «No me entierres en Egipto. Cuando yo descanse con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos». José juró, y cuando Jacob finalmente murió a los 147 años, lo que siguió fue algo que ningún faraón había visto antes. Los egipcios embalsamaron el cuerpo de Jacob. El proceso llevó 40 días, el período completo de momificación egipcia. Después vinieron 70 días adicionales de luto oficial. 70 días en total. Imagina esto. Egipto entero lloró por un pastor hebreo que había llegado como refugiado hambriento y estaba siendo tratado como realeza. José entonces pidió permiso al faraón para cumplir el juramento. El faraón no solo concedió, envió junto una comitiva que transformó el funeral en procesión de estado. Todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos, la casa de su padre. Subieron también con él carros y jinetes. El acompañamiento fue grandísimo. Intenta dimensionar la escena. Una caravana fúnebre cruzando el desierto del Sinaí. Carruajes egipcios, caballería real, ancianos de 2 naciones. Una procesión tan grande que cuando llegaron cerca del Jordán, los cananeos que vieron quedaron asombrados. Dijeron: «Grande es este luto de los egipcios». El lugar recibió el nombre de Abel Misraim, que significa luto de Egipto. Y entonces los hijos de Jacob hicieron exactamente lo que habían prometido. Llevaron el cuerpo hasta la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamré, la cual Abraham había comprado de Efrón. 6 cuerpos ahora descansaban en aquella cueva: Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. 3 generaciones de patriarcas y sus esposas. La primera tumba sagrada estaba completa.
pero había una ausencia notable. Raquel, la esposa más amada de Jacob, no estaba en Macpela. No porque Jacob no la quisiera ahí, sino porque ella murió en el camino, y él no tuvo opción. La historia está en Génesis 35. Jacob y su familia estaban viajando de Betel a Efrata, la región que más tarde sería conocida como Belén. Raquel estaba embarazada de su segundo hijo, y cuando faltaba todavía alguna distancia para llegar a Efrata, el parto comenzó. Fue un parto difícil. El texto dice que tuvo trabajo penoso. La partera intentó animarla. No temas, porque también este será hijo. Pero Raquel estaba muriendo, y ella lo sabía. Con el último suspiro, dio nombre al niño, Benoni, hijo de mi dolor. Jacob, sosteniendo al recién nacido mientras la esposa moría, cambió el nombre, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Una inversión de sentido, del dolor al honor, del lamento a la bendición. Raquel murió ahí, en el camino, a pocos kilómetros de Efrata. Y aquí está el detalle que marcaría la segunda tumba sagrada. Jacob no llevó el cuerpo de ella a Macpela. No la transportó junto a Abraham y Sara. La sepultó ahí mismo, en el lugar donde ella cayó. Jacob erigió una columna sobre la sepultura. El texto es específico. Esta es la columna de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. El autor de Génesis, escribiendo siglos después, confirma que el monumento todavía existía. La columna de Raquel. ¿Por qué Jacob no llevó a Raquel a Macpela? La Biblia no explica. Algunos sugieren que era difícil transportar un cuerpo en las condiciones de la época. Otros argumentan que Jacob quería que Raquel quedara en la tierra de Israel, no solo en la cueva familiar. Hay quienes dicen que simplemente no pudo soportar el viaje con el cuerpo de la mujer amada. Lo que sabemos es que Raquel quedó en Belén, y su tumba se convirtió en uno de los lugares más visitados de toda Tierra Santa. Pero hoy, visitarla tiene un precio que Jacob nunca imaginó. Hoy la tumba de Raquel está exactamente donde la tradición siempre dijo que estaría, en la entrada norte de Belén, a pocos metros de la carretera que lleva a Jerusalén. Pero visitarla no es sencillo. El lugar está en territorio disputado. Un muro de concreto de 8 metros de altura separa la tumba del resto de Belén. Del lado israelí, soldados armados controlan el acceso. Del lado palestino, el muro bloquea la vista del santuario que quedó inaccesible para los habitantes árabes de la región. La estructura actual no es antigua. El edificio que cubre la tumba fue construido por los otomanos en el siglo XIX sobre cimientos de períodos anteriores. Cruzados, mamelucos, bizantinos, todos dejaron marcas en el lugar. Pero lo que importa está debajo de todo eso. Una cámara subterránea. Una piedra que marca el lugar donde, según la tradición de 3 milenios, Raquel fue depositada mientras Jacob lloraba y un recién nacido gritaba. Judíos ortodoxos visitan la tumba constantemente. Mujeres vienen a pedir fertilidad, invocando a la matriarca que murió dando a luz. Peregrinos amarran cintas rojas en las rejas, hacen oraciones, lloran frente a las piedras. Y del otro lado del muro, palestinos que vivieron toda la vida a pocos metros del lugar ya no pueden acercarse. La segunda tumba sagrada está preservada, pero la paz que Raquel debería tener en su descanso final nunca llegó. Y lo que verás en la tercera tumba es aún más impresionante, porque involucra una promesa que tardó 400 años en cumplirse. La tercera tumba involucra una promesa que tardó 400 años en cumplirse. José murió en Egipto a los 110 años.
Había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente, preso por años, olvidado en la cárcel, y después elevado al segundo puesto más alto del imperio más poderoso del mundo. Su vida fue una sucesión de giros que ningún guionista inventaría, pero cuando sintió la muerte acercarse, José pensó en una cosa: sus huesos. Génesis 50 registra sus últimas palabras a los hermanos: Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra, a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel: ciertamente Dios los visitará y harán llevar mis huesos de aquí. José sabía lo que estaba por venir. Sabía que sus descendientes no se quedarían en Egipto para siempre. Sabía que Dios cumpliría la promesa hecha a sus antepasados y quería tener certeza absoluta de que cuando ese día llegara, sus huesos irían también. Los egipcios embalsamaron a José, lo pusieron en un ataúd en Egipto y ahí se quedó por 400 años. Generaciones enteras nacieron, vivieron y murieron. Los hebreos se multiplicaron, fueron esclavizados, sufrieron bajo faraones que no conocían a José. El ataúd del antiguo visir probablemente quedó en algún depósito, tal vez en un templo, tal vez en una cámara funeraria. El texto no dice, solo que permaneció en Egipto hasta la noche del Éxodo. Entonces vino Moisés, las plagas, la Pascua, el Éxodo. Y en la noche en que 600.000 hombres, además de mujeres y niños, salieron de Egipto a toda prisa con pan sin levadura y rebaños amontonados, alguien recordó. Éxodo 13, versículo 19. Moisés llevó consigo los huesos de José, porque éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo: ciertamente Dios los visitará. Hagan pues llevar mis huesos de aquí con ustedes. Imagina la escena: una nación entera huyendo de un ejército. Caos, prisa, miedo. Y en medio de todo, alguien cargando un ataúd de 400 años, con huesos momificados adentro. Los huesos de José cruzaron el Mar Rojo. Vagaron por el desierto durante 40 años. Estaban ahí cuando el agua salió de la roca, cuando el maná cayó del cielo, cuando las serpientes atacaron, cuando la generación del Éxodo murió y una nueva generación creció. Moisés murió sin entrar a la tierra prometida. Aarón murió. Miriam murió. Pero los huesos de José continuaron el viaje. Josué llevó al pueblo a través del Jordán. Conquistaron Jericó. Conquistaron Jai. Batalla tras batalla, ciudad tras ciudad, los huesos de José acompañaron todo. Y finalmente, cuando la tierra fue dividida entre las tribus, los hijos de José recibieron su porción. Y el libro de Josué, en el último capítulo, versículo 32, registra el cumplimiento final. Los huesos de José, que los hijos de Israel trajeron de Egipto, los sepultaron en Siquem, en la parte del campo que Jacob había comprado de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. 400 años después, la promesa fue cumplida. José finalmente descansó en la tierra de sus padres, pero hoy visitarla es una operación militar. La tumba de José todavía está en Siquem, en la actual Nablus, en el corazón de Cisjordania. Es una pequeña estructura blanca con una cúpula que ha sido pintada y repintada decenas de veces a lo largo de los siglos. Pero visitarla es una operación militar. El lugar está en área controlada por la autoridad palestina, pero es sagrado para los judíos. La solución encontrada es una de las más extrañas de la región. Una vez al mes, generalmente de madrugada, el ejército israelí escolta grupos de peregrinos judíos hasta la tumba.
Entran alrededor de la medianoche, oran por algunas horas y salen antes del amanecer. La tumba ya ha sido vandalizada varias veces, incendiada en el año 2000, atacada en 2008, pintada de verde, el color del Islam, en diversas ocasiones, restaurada por los israelíes, dañada nuevamente. José pidió que sus huesos volvieran a la tierra prometida. Volvieron, pero la paz que él imaginaba al hacer aquel pedido hace 4 milenios nunca se materializó. Y si crees que eso es impresionante, espera a escuchar la historia del rey que unificó una nación y cuya tumba nadie puede encontrar. La cuarta tumba es de un rey que unificó una nación y fundó una dinastía eterna. David murió en Jerusalén después de reinar por 40 años. 7 años en Hebrón sobre Judá, 33 años en Jerusalén sobre todo Israel. Murió viejo, lleno de días, riquezas y gloria, como registra 1 Crónicas 29. El texto de 1 Reyes 2 dice simplemente que David durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. La ciudad de David era la fortaleza original que él había conquistado de los jebuseos, la colina estrecha al sur del monte del templo que se convirtió en el núcleo de Jerusalén. Pero aquí está el problema. ¿Dónde exactamente? Aquí comienza uno de los mayores misterios arqueológicos de Jerusalén. La tumba de David que los turistas visitan hoy está en el monte Sión, dentro de un complejo que también alberga el cenáculo, el lugar tradicional de la última cena. Es un sarcófago cubierto por un manto de terciopelo, en una sala dividida entre área de oración masculina y femenina. Judíos ortodoxos rezan ahí diariamente. Peregrinos cristianos pasan por el corredor adyacente para ver la sala del piso de arriba. El problema es que ese lugar, casi con certeza, no es la tumba real de David. La tradición que coloca la tumba en el monte Sión surgió apenas en la Edad Media, probablemente en los siglos X o XII. Antes de eso, no hay ningún registro que conecte aquel lugar específico con el sepultamiento de David. La ciudad de David original, donde los textos bíblicos indican que fue enterrado, está a varios cientos de metros de distancia en la colina conocida hoy como Ofel. Excavaciones arqueológicas en el área encontraron túneles, cisternas, estructuras monumentales de la época de David y Salomón, pero ninguna tumba real identificable. Hay una teoría fascinante. Nehemías 3, versículo 16, menciona que parte de la muralla de Jerusalén fue reconstruida hasta frente a los sepulcros de David. Esto indica que las tumbas de los reyes eran conocidas y servían como punto de referencia geográfico todavía en el período persa, 500 años después de David. Algunos arqueólogos creen que las tumbas reales están bajo estructuras modernas inaccesibles para excavación. Otros sugieren que fueron saqueadas y destruidas durante una de las muchas conquistas de Jerusalén. Los babilonios, los griegos, los romanos, los persas, los árabes, los cruzados. Todos pasaron por ahí. Cualquiera podría haber violado las tumbas en busca de tesoros. Lo que queda es un lugar tradicional que probablemente no es auténtico, pero que se volvió sagrado por la devoción de siglos. Judíos, cristianos y musulmanes, todos reivindican conexiones con el monte Sión. El complejo actual refleja esa disputa. Mezquita, sinagoga e iglesia ocupando el mismo edificio. Divisiones físicas separando fieles que teóricamente adoran al mismo Dios de Abraham. David conquistó Jerusalén, hizo de ella su capital, soñó con construir un templo.
Y ahora, 3000 años después, ni siquiera el lugar de su descanso final es seguro. Pero si la tumba de David es un misterio, la siguiente es una colina donde 3 religiones comparten el mismo dolor. La quinta tumba pertenece a un profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los grandes profetas. Escuchó la voz de Dios siendo niño en el tabernáculo de Silo. Ungió a Saúl cuando el pueblo pidió un rey. Ungió a David cuando Dios rechazó a Saúl. Su vida marcó la transición entre 2 períodos de la historia de Israel. 1 Samuel 25 comienza con una noticia breve. Murió Samuel y todo Israel se congregó, y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Ramá era la ciudad natal de Samuel. Ahí había nacido, ahí había vivido, ahí juzgaba a Israel, y ahí fue enterrado. El texto menciona que fue sepultado en su casa, sugiriendo una tumba dentro de la propiedad familiar, no en una cueva o cementerio separado. Todo Israel se congregó. La frase indica la magnitud del luto. Samuel no era solo un líder político o religioso. Era la voz que conectaba al pueblo con Dios. Su muerte cerraba una era. Pero aquí está el problema. ¿Dónde está Ramá? La identificación del lugar es disputada. Por lo menos 3 lugares diferentes reivindican ser la Ramá bíblica. La tradición más fuerte apunta a una colina a cerca de 8 kilómetros al norte de Jerusalén, conocida en árabe como Nabi Samuel, el profeta Samuel. El lugar tiene una historia complicada. Cruzados construyeron una iglesia ahí en el siglo XI, creyendo ser la tumba de Samuel. Cuando Saladino conquistó la región, la iglesia fue convertida en mezquita. Más tarde, judíos también pasaron a venerar el lugar. Hoy el complejo alberga una sinagoga en el piso inferior, una mezquita en el superior, y los restos de la estructura cruzada alrededor. Desde la cima de la colina, la vista es impresionante. Jerusalén aparece en el horizonte sur. Las montañas de Judá se extienden en todas direcciones. Si esta realmente es la Ramá de Samuel, él eligió bien el lugar para descansar. Pero la certeza absoluta no existe, como sucede con tantos lugares bíblicos. Tenemos tradición, tenemos probabilidad, tenemos devoción acumulada de siglos. Lo que no tenemos son evidencias arqueológicas definitivas. Samuel ungió reyes, confrontó monarcas, escuchó la voz divina cuando niño y la transmitió al pueblo hasta la vejez. Y ahora, 3000 años después, peregrinos suben a aquella colina, entran en aquel edificio dividido entre religiones y oran frente a una tumba que puede o no contener los huesos del profeta. La fe no necesita certeza arqueológica, pero la historia sería más sencilla si la tuviera. Y lo que viene ahora es diferente, porque involucra una montaña en el desierto donde un hombre murió pagando el precio de un solo error. La sexta tumba está en la cima de una montaña en el desierto, donde un sumo sacerdote murió sin jamás pisar la tierra prometida. Aarón era hermano de Moisés, portavoz de la liberación, primer sumo sacerdote de Israel. El hombre que vistió las ropas sagradas entró al lugar santísimo, ofreció los primeros sacrificios en el tabernáculo. Pero Aarón también era humano. Falló cuando construyó el becerro de oro. Murmuró contra Moisés junto con Miriam. Y en el desierto de Zin, en Cades, cuando el pueblo se quejó de sed, Aarón y Moisés cometieron el error que sellaría su destino. Dios mandó que Moisés hablara a la roca para que diera agua. Moisés, frustrado con las quejas constantes, golpeó la roca 2 veces con el cayado. El agua salió, el pueblo bebió.
Pero Dios dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no introducirán a esta congregación en la tierra que les he dado. Un momento de impaciencia, una vida entera de consecuencias. Números 20 describe el fin de Aarón. Dios dijo a Moisés: Aarón será reunido a su pueblo, porque no entrará en la tierra que di a los hijos de Israel. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y morirá allí. El monte Hor está en la frontera de Edom, en el extremo sur de la tierra prometida. Moisés, Aarón y Eleazar subieron delante de toda la congregación. En la cima de la montaña, Moisés quitó las vestiduras sacerdotales de Aarón una por una, y las puso en Eleazar. La transferencia de autoridad sucedió ahí, en la cima de aquella montaña, con el desierto extendiéndose en todas direcciones. Aarón vio a su hijo asumir el cargo que había ocupado por casi 40 años, y entonces murió. Moisés y Eleazar bajaron de la montaña. Aarón se quedó. El texto dice que todo Israel lloró por Aarón 30 días. 30 días de luto nacional por el sumo sacerdote que nunca cruzaría el Jordán. La localización exacta del monte Hor es debatida. La tradición más aceptada identifica el lugar como Jebel Harún, una montaña de 1300 metros de altura cerca de Petra, en la actual Jordania. En la cima existe una pequeña estructura blanca, un santuario islámico construido sobre lo que se cree es el lugar de la tumba. La subida es empinada. Toma cerca de 4 horas para un caminante experimentado. El camino pasa por desfiladeros, laderas rocosas, paisajes que parecen de otro planeta. Y en la cima, aquella estructura solitaria guardando lo que queda de la memoria de Aarón. Beduinos locales consideran el lugar sagrado. Peregrinos cristianos y judíos ocasionalmente hacen la subida. Musulmanes veneran a Aarón como profeta y mantienen el santuario. Una vez más, 3 religiones compartiendo una tumba, disputando una herencia. Aarón murió viendo la tierra prometida de lejos. Su cuerpo quedó en el desierto. Sus vestiduras pasaron al hijo. Y aquella montaña se convirtió en un memorial silencioso de un hombre que sirvió a Dios por 40 años y pagó el precio de un solo error. Pero si la tumba de Aarón es difícil de alcanzar, la 7ª es imposible, porque Dios la escondió. La 7ª tumba es diferente de todas las otras, porque nadie sabe dónde está. Moisés murió con 120 años en el monte Nebo, en Moab, enfrente a Jericó. Deuteronomio 34 describe sus últimos momentos. Dios le mostró toda la tierra, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev, la llanura del valle de Jericó hasta Zoar. Una vista panorámica de todo lo que Moisés había luchado por alcanzar durante 40 años, todo lo que no pisaría. Dios dijo: esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus propios ojos, pero no pasarás allá. Y entonces Moisés murió allí en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Lo que viene después es único en toda la Biblia. El versículo 6 dice: lo sepultó en un valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y agrega: nadie conoce hasta hoy el lugar de su sepultura. Dios sepultó a Moisés personalmente y escondió la tumba. ¿Por qué? La explicación más común es que Dios quiso evitar la idolatría.
Moisés era el mayor líder que Israel jamás había tenido. El hombre que enfrentó a Faraón, que abrió el mar, que recibió la ley en el Sinaí, que conversaba con Dios cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Si el pueblo supiera dónde estaba enterrado, la tumba se convertiría en objeto de adoración. Peregrinación perpetua. Culto al hombre en vez de culto a Dios. Entonces Dios escondió el lugar, y nadie jamás lo encontró. Eso no impidió los intentos. La tradición coloca el monte Nebo como el lugar aproximado de la muerte, y el valle abajo como la región general del sepultamiento. Hoy existe una iglesia en la cima del monte Nebo, administrada por franciscanos, con una plataforma de observación que ofrece la misma vista que Moisés tuvo en sus últimos momentos. En días claros se puede ver Jerusalén. El mar Muerto brilla allá abajo. Las montañas de Judá se levantan en el horizonte. La tierra prometida, tan cerca e inaccesible como lo era hace 3.500 años. Pero la tumba en sí permanece perdida. Arqueólogos nunca la encontraron. Exploradores nunca la localizaron. El valle de Moab guarda su secreto. Moisés, el hombre que lideró la mayor migración de la historia antigua, que pasó 40 años guiando a un pueblo terco por el desierto, descansa en un lugar que nadie conoce. Su legado está en cada página del Pentateuco. Su tumba no está en ningún lugar. Y eso nos lleva de vuelta al principio. La cueva de Macpela merece un retorno, porque la primera tumba es también la más disputada. El lugar que Abraham compró de Efrón por 400 ciclos de plata hace 4.000 años. Hoy es uno de los puntos más tensos del planeta. La estructura que cubre la cueva fue construida por Herodes el Grande en el primer siglo antes de Cristo. Muros de piedra caliza con 2 metros de espesor, típicos de la arquitectura herodiana, rodean un área de más de 1.000 metros cuadrados. Dentro de esas murallas, bizantinos construyeron una iglesia. Después vinieron los árabes y la transformaron en mezquita. Cruzados reconquistaron e hicieron iglesia nuevamente. Saladino retomó y volvió a ser mezquita. Mamelucos expandieron. Otomanos administraron. Británicos intentaron mantener la paz. Israelíes conquistaron en 1967. Hoy el complejo está dividido. La mayor parte funciona como mezquita, la mezquita de Ibrahim. Una sección menor es sinagoga judía. Los dos grupos usan el mismo edificio, pero entran por puertas diferentes, en horarios diferentes, con reglas diferentes. 10 días al año, el edificio entero queda exclusivamente con los judíos. 10 días al año, exclusivamente con los musulmanes. El resto del tiempo, división espacial y temporal que requiere coordinación constante. Y la cueva en sí, casi inaccesible. Existen 2 pequeñas aberturas en el piso del santuario que supuestamente llevan a las cámaras subterráneas donde los patriarcas están sepultados. En 1967, poco después de la Guerra de los 6 días, una niña de 12 años llamada Mijal fue bajada por una de esas aberturas. Era lo suficientemente delgada para pasar. Bajó con una linterna y una cámara. Lo que ella encontró fueron túneles estrechos, cámaras pequeñas, oscuridad. Ningún sarcófago visible, ningún hueso expuesto. Si los patriarcas están ahí, están sellados en capas más profundas que nadie ha logrado acceder. Desde entonces, ninguna exploración sistemática ha sido permitida. Judíos temen que las excavaciones perturben a los muertos. Musulmanes no permiten interferencia en su mezquita. Arqueólogos quedan fuera. La cueva que Abraham compró con tanto cuidado
documentando cada detalle de la transacción, garantizando posesión legal perpetua. Ahora es uno de los lugares más regulados y restringidos del mundo. La propiedad, que debería ser clara y definitiva, se convirtió en símbolo de disputa interminable. Abraham quería un lugar para enterrar a Sara en paz. 4000 años después, soldados armados patrullan el lugar 24 horas al día. Lo que estas tumbas revelan va más allá de huesos y piedras. Cada sepultamiento fue un acto deliberado. Abraham no aceptó favor. Pagó precio de mercado. Jacob hizo jurar a José sobre sus huesos. José hizo prometer a todo Israel que llevaría los suyos de vuelta. Raquel quedó donde cayó porque Jacob no tuvo opción. Pero él erigió una columna para marcar el lugar para siempre. Estos hombres y mujeres entendían que la muerte no era el fin de la historia. Donde sus cuerpos descansaran, sus familias regresarían. Generaciones futuras vendrían a rendir homenaje. La tierra que guardara sus huesos sería reclamada por sus descendientes. Y tenían razón. 3000 años después, personas todavía visitan estos lugares. Todavía oran frente a estas piedras. Todavía disputan el derecho de controlar el acceso. Los patriarcas moldearon no solo la historia religiosa del mundo, sino la geografía política del Medio Oriente. Hebrón, Belén, Siquem, Jerusalén, Ramá, Monte-Hor, Monte Nebo, 7 lugares, 7 tumbas, 7 puntos donde el pasado antiguo y el presente volátil se encuentran todos los días. Ellos vivieron como peregrinos, habitaron tiendas, nunca construyeron palacios o templos. La única estructura permanente que dejaron fueron tumbas. Y tal vez ese sea el punto. Abraham podría haber sido olvidado como cualquier otro nómada rico del Bronce Medio, pero compró una cueva y la llenó de huesos. Creó una dirección fija para una promesa que tardaría siglos en cumplirse. Hoy, 3 religiones disputan el derecho de orar sobre estas sepulturas. Ejércitos montan guardia. Peregrinos lloran frente a piedras antiguas. Y allá abajo, en la oscuridad de la cueva, en la tierra seca de Belén, en las colinas de Siquem, en la cima de montañas desérticas, los patriarcas continúan haciendo lo que siempre hicieron: esperar. Pero la pregunta que nadie puede responder es: ¿esperar qué? El cumplimiento final de la promesa que Abraham compró con 400 ciclos de plata. La reconciliación de 3 religiones que reclaman la misma herencia. O simplemente la paz que nunca llegó. 4000 años después de muertos, los huesos de Abraham, Isaac y Jacob todavía provocan derramamiento de sangre. Y tal vez esa sea la respuesta más honesta que tenemos.